Hola, hoy en Cristianos Bíblicos les voy a hablar sobre una iglesia que continúa en la actualidad, que fue un movimiento considerado entre comillas herético por la Iglesia Católica, la iglesia oficial en ese momento, y me voy a basar en estos libros Los Valdenses de Giorgio Tourne, que tomos, son tres tomos, y en cada uno, digamos, hay una etapa histórica. Y el otro está Historia de los Valdenses en el Río de la Plata, que cuenta cómo llegaron a Uruguay y a Argentina. Muy bien, primero decir quién era Pedro Baldo, el que fundó este movimiento. No se sabe exactamente el nombre, se llamaba Pedro Baldo, eh, pero no se sabe con certeza. Bueno, la versión más difundida de cómo se convirtió para poder lograr este movimiento cristiano es, según dicen, que un amigo murió y al sentirse mal por la muerte de su amigo, él se preguntó qué acontecería con su alma, porque él tenía muchas riquezas, y encontró en Mateo 19:21 que tenía que dejar todos sus bienes y seguir a Jesús. Y ahí comenzó un movimiento que muchas personas lo relacionaron con San Francisco de Asís, que fue 100 años posterior, pero la diferencia es que el movimiento franciscano, digamos, de San Francisco de Asís, fue, aceptaron la iglesia, aceptaron pertenecer a la iglesia católica, y este movimiento de los valdenses no lo aceptó. ¿Qué era lo que molestaba a los valdenses? Básicamente podían predicar laicos. Eh, Todavía, bueno, en muchos casos hoy hay predicadores católicos que son laicos en la iglesia, pero en ese momento, durante muchos siglos, los únicos que podían predicar eran los sacerdotes, los obispos, el papa. No podía predicar una persona, ni hombres ni mujeres. En este caso, los hombres y las mujeres predicaban por los pueblos, no se quedaban en una iglesia porque no tenían iglesia tampoco, y si hubieran tenido, estarían también movilizándose por distintos pueblos para llevar el Evangelio. Y eso es lo que hacían. Eh, También tengo acá el libro de, bueno, la fundadora de lo que hoy es la Iglesia Evangélica Adventista, el Gran Conflicto del Linaje de White, y acá también cuenta que ellos, eh, los valdenses, lo que hacían era, con su comercio, con su trabajo, escondían Biblia, material así, versículos bíblicos para darles a las personas para que puedan convertirse al Evangelio. Como estaba prohibido todo ese tipo de difusión, y además recuerde que no estaba la imprenta, entonces tenían que ser manuscritos, copiados a mano. Y otra cosa que era muy importante es que este movimiento favorecía la lectura de la Biblia y la memorización de la Biblia, y también traducciones de la Biblia que hicieron ellos mismos en los idiomas que podían entender. Ellos eran, comenzó el movimiento en Lyon, en Francia, se expandió en muchas partes de Francia, también en el Piemonte, en Italia, y fueron perseguidos durante 7 siglos por la Iglesia oficial, la Iglesia católica, y también por el poder civil. Y fue una historia muy triste, realmente muchas personas murieron en la cárcel, murieron de hambre y de sed, como uno de mis antepasados, que era de apellido Gran Cantón, y si no, tenían que exiliarse a otros países, a Suiza, por ejemplo, donde había más libertad, y bueno, ya entrando en la modernidad, se unieron a lo que es la reforma protestante, digamos. Ellos eran considerados heréticos, estaban contemporáneos, digamos, a los cátaros, albigenses, que estaban también por ahí por Francia. Y bueno, Baldo fundó este movimiento, supuestamente ante esta crisis espiritual, es lo que más se dice, ¿no? Bueno, después hay una profesión de fe de Baldo que hizo en 1180. Bueno, básicamente sí cree en la Trinidad, por lo tanto es considerado cristiano. El único que se encarnó fue Jesús. Jesús tiene verdadera carne y un alma humana racional. Coexisten dos naturalezas, Dios y hombre en una persona. Y comió, bebió, durmió, se fatigó y reposó después de sus viajes. Bueno, creemos y confesamos que de boca que hay una iglesia católica, santa, apostólica e inmaculada, fuera de la cual creemos que ninguno pueda ser salvo. Con los sacramentos no levantan ninguna crítica, no, aunque sean administrados por un sacerdote pecador, en tanto la iglesia lo reciba en comunión. Bueno, creo que firma el sacrificio, el pan y el vino, después la consagración es cuerpo y sangre de Cristo. En este sacrificio el sacerdote bueno no cumple nada de más y el sacerdote malo nada de menos. Pueden obtener el perdón de Dios aquellos pecadores que se arrepienten de corazón, confesando de boca, dan satisfacción según las escrituras con las obras, y nosotros anunciamos voluntariamente a muchos de ellos este perdón.
Creemos firmemente y afirmamos que nos espera un juicio futuro y que cada uno recibirá según aquello que ha realizado con este cuerpo premios o castigos. No dudamos que las limosnas, el sacrificio y los otros beneficios pueden favorecer a los fieles difuntos. En tanto, según el apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta, hemos renunciado a este mundo y hemos distribuido a los pobres todo lo que poseíamos, como es la voluntad de Dios, y hemos decidido de ser pobres nosotros mismos, de modo tal de no preocuparnos por el mañana, y no aceptar de nadie ni oro, ni plata, ni otra cosa a no ser el vestido y alimento diario. Nos hemos puesto como objetivo de adoptar los consejos evangélicos como preceptos. Creemos que uno de los que permanecen en la vida del siglo y conservan sus propios bienes y hacen limosna y otras obras de bien con sus propios bienes y se observan los preceptos del Señor pueden ser salvos. Y bueno, que el que no profesa esta misma fe no pertenece a ellos, no son sus hermanos. Entonces acá está diciendo una profesión de fe de los inicios del movimiento de Baldo. Como ven, es muy similar a lo que piensa la Iglesia Católica en algunos puntos. Bueno, luego tenemos que lamentablemente la Iglesia Católica los excomulgó en el Concilio IV Lateranense 1215. El herético debe ser destruido con la fuerza y la cruzada deja de ser una guerra momentánea y marginal, sino que al ser legalizada adquiere un lugar permanente en el cuadro de imagen que la propia Iglesia tiene de sí misma. El concilio acoge el principio centralista del Papa Inocencio III, resuelve la obligación de la confesión anual y la organización parroquial de la Iglesia como instrumento de control. Se le quita al pueblo toda responsabilidad en la vida cristiana, llegando a ser cada vez más un simple súbdito del clero. Bueno, y ahí empieza la famosa persecución, ¿no? A todos estos disidentes y también a los cátaros albigenses. La diferencia es que la iglesia valdense permaneció y los cátaros albigenses hoy en día no existen más. Bueno, acá hay algo interesante, el Actos del Concilio Lateranense IV, en el capítulo 30 de Inquiridium Symbolorum, que es de Dessinger, es un libro buenísimo, para el que lo puede conseguir, tiene de todo el magisterio de la Iglesia Católica, desde los inicios, inclusive los credos apostólicos, el credo niceno-constantinopolitano, y todos los credos. Son los heréticos 1215. En cuanto hay gente que, como dice el apóstol Pablo, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, según Timoteo 3:5, reivindica para sí la autoridad de predicar, cuando el mismo apóstol afirma, ¿y cómo han de predicar si no fueron enviados? Romanos 10:15, decretamos que todos aquellos que tienen el atrevimiento de investirse el ministerio de la predicación en forma pública o privada, no habiendo recibido autorización de la sede apostólica o del obispo local, sean culpables de comunión, ya que no se arrepiente inmediato que sean aplicadas las otras penas previstas. Porque es lo que hacían los valdenses, lo que hacían era predicar el evangelio, tanto hombres como mujeres, sin autorización del obispo local. Es más, el obispo local los perseguía allá en Francia, ellos no podían predicar. Sin embargo, tenían mucha valentía y lo hacían. Voy a hacer un resumen de toda la historia porque realmente es una historia muy dura y muy larga. Bueno, tuvieron las famosas Pascuas Piamontesas, que fue una matanza terrible. Ellos se defendían con las armas, obviamente se escondían en los valles. El más conocido es en la Chiesa de la Tana, que es un lugar donde se escondían, donde hacían los cultos, se reunían a alabar a Dios a pesar de todo lo que estaban pasando. Y eso es maravilloso porque uno se pone a pensar después de tanta persecución, saber que podían no seguir adelante. Bueno, les esperaba la vida eterna. Y ellos seguían predicando el Evangelio y seguían adorando a Dios en esas cuevas, en esos lugares horribles donde tenían que quedarse porque eran perseguidos. Y en 1848, saltando todo, ¿no? Sí recibieron la libertad civil. Pero antes de eso, me olvidé acá del otro libro anterior, que fue la famosa, digamos, en Angroña, lo que se hizo fue adherirse a la reforma protestante, de que ellos estaban de acuerdo con la reforma protestante, por lo tanto aceptaron, digamos, que ellos en definitiva eran protestantes. Así que en ese sentido se adhirieron a la reforma protestante en Chanforán. Lamentablemente se me fue la hoja donde estaba, se me perdió la parte donde estaba, desde Chanforán, pero bueno, ahí fue donde se declararon que eran protestantes, que era una iglesia protestante más, y tenían ideas similares a Lutero 400 años antes. Se encuentro esto es por tener mucho
muchos libros y no poder. Bueno, la idea es eso. En Groña hay un monumento ahí muy lindo en el cual se reconoce que son protestantes, que pertenecen a lo que se llama las iglesias reformadas. Bueno, después lo voy a encontrar seguramente. Acá tenemos entonces que en 1848, recién en 1848, reciben la libertad civil, pero no la religiosa todavía. Bueno, según Carlos Alberto, en 1848 los valdenses son admitidos a gozar de todos los derechos civiles y políticos de nuestros súbditos, a frecuentar las escuelas dentro y fuera de la universidad y a alcanzar los grados académicos. Nada innovado, sin embargo, en cuanto al ejercicio su culto y a las escuelas por ellos dirigidas. Bueno, eso es un asunto aparte que no se metía el Estado, pero ahí en ese caso se les dio la libertad civil, pero no todavía la religiosa. 1848. Después vino la unificación de Italia en 1861, como ustedes saben. En esa unificación, el territorio del Piemonte, que antes era francés, que lo había tomado Napoleón, fue incorporado a Italia, y por eso cuando vinieron acá a Uruguay, Argentina, ellos se consideraban italianos. Todavía no había sido unificación, pero de cierta forma se sentían italianos. Así que cuando decían cuál es la nacionalidad, italianos. Y había un censo, el censo de 1995 que encontré yo, que decía, si no es católico, ¿de qué religión es? Y ahí ponían protestante. Así que los catalogaban así también, y se daba por sentado que todos eran católicos, y los que no eran se aclaraba. Así que bueno, sabemos que el catolicismo era el más digamos, más mayoritario, digamos. Así que bueno, eso es en cuanto a, bueno, se hacían muchos interrogatorios, torturas, todo lo que se puede imaginar. Fue una situación horrible la que pasaron los valdenses. Y bueno, como les decía, antes de la que fue la unificación de Italia, en el año 1858 empezaron a llegar, como en este libro dice Historia de los Valdenses en el Río de la Plata, empezaron a llegar acá a Argentina y a Uruguay primero, ¿no? En algunos casos, otras veces directamente a Argentina. Muy bien. Bueno, se adaptaba el valdense a las costumbres y idiomas del país. Se sorprendía, ¿no? Porque yo vi un documental, Los Valdenses, hace poco se estrenó, hace unos 4 años más o menos. Se estrenó en los cines, algunos cines, unos pocos cines. Ellos decían que se sorprendían porque acá podían tener 2 vacas y que no había montañas como allá había en Italia, todo llanura, toda la llanura pampeana, toda esta región. Y sentían cierta añoranza de todas esas montañas, de todos esos lugares que los recibieron en todas las situaciones difíciles, ¿no? Se ataba muy fácil a los pueblos. Y bueno, acá tenemos que en agosto de 1857 se había constituido la primera sociedad colonizadora en el país, según proyecto de los Saboyardo Carlos Rovilar, y en el cual jugó un papel importante el consejo de algunos valdenses, principalmente Santiago Guigú, que trabajaba en la chacra de Rovilar en el Paso del Molino, próximo a Montevideo. Este tal Santiago Guigú es mi tatarabuelo. Así que está mencionado en este libro, página 16, del libro de Historia de los Valdenses en el Río de la Plata. Bueno, también a fines de 1858 se mensuró la colonia y la planta con una proyectada villa en la proximidad de la colonia con el nombre de La Paz fue bautizada la villa como homenaje a la esperanza que animaba a sus fundadores. La sociedad colonizadora a su vez donaba el terreno necesario en dicha villa para que los colonos edificaran allí su templo y su escuela, porque siempre donde había templo valdense había escuela. ¿Y qué se enseñaba en la escuela? Las primeras letras, la matemática, y también se enseñaba a leer la Biblia, porque los niños muy pequeños ya eran alfabetos, ya leían la Biblia desde muy pequeños y que no lo tenían otros grupos religiosos. Bueno, después tuvieron lamentablemente algunos problemas porque no había pastor valdense. Así que a partir de 1889, la iglesia valdense en Rosario del Tala, Entre Ríos, donde vinieron mis antepasados, como estaba la misión metodista ahí, se hicieron metodistas. Porque entre el catolicismo y el metodismo, obviamente elegían el metodismo porque eran reformados como ellos, o por lo menos protestantes, ¿no? Así que actualmente la iglesia, la capilla central que está en Rosario del Tala tiene 103 años, porque fue de 1919.
¿sí? Casi va a cumplir 104. Yo fui al centenario del centenario de la primera capilla central. Ahora en el centro de la ciudad está la iglesia valdense, digamos, como la iglesia metodista, perdón, como templo en el centro justo de la ciudad, casi a una cuadra así de la iglesia católica, Nuestra Señora de Rosario. Eh, bueno, después tengo también las memorias del antepasado de Santiago Ibú, que bueno, ellos llegaron de los valles llegaron hasta, primero hasta Florida. Tuvieron un problema antes, ¿no? Cuando en Florida lamentablemente el sacerdote no quería hacer nada con ellos y prácticamente que los echó, no los dejaba vivir. Y ahí es cuando fundaron la colonia La Paz, con La Paz Colonia Piamontesa. Bueno, digamos que estaba el diácono de Pramoyo. Antes de que vayan, digamos, a Uruguay, temo vayas a perder a tu familia. Santiago Ibú le contestó, no, Dios nos acompaña. Llevo mi Biblia, doquiera que vaya me seguirá. El diácono le dijo, Jesucristo no reconoció esos países. Ibú añadió, y bien le invitaremos y nos seguirá, ese espíritu para comprendernos. Sigue luego una reflexión. A la verdad mi familia me hizo derramar algunas lágrimas. Dios nos estableció extranjeros y viajeros sobre la tierra. Haremos profesión de santa palabra. Nos ha seguido y nos seguirá. Bueno, esto se relaciona mucho con la historia de los valdenses, porque si yo pienso, ¿no? Cuando ellos predicaban por los pueblos al Evangelio, cuando llevaban a escondidas, digamos, materiales, pasajes bíblicos de manuscrito, porque no había imprenta, ellos iban, eran misioneros, andaban por los pueblos y predicaban el Evangelio. Y eso lo quiso hacer Santiago de mi tatarabuelo, quiso llevar el Evangelio a esos lugares donde no habían conocido a Jesús. Así que haremos profesión de santa palabra. Yo lo tomo como que yo también quiero hacer profesión de su santa palabra. Y sé que el Señor está presente. Y sé que el Señor nos acompaña. Que mientras llevemos la Biblia, mientras seamos guiados por el Espíritu Santo, va a estar siempre Dios con nosotros. Siempre el Señor Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, esto fue ya en Uruguay, como les decía. Bueno, luego de tratar unos afanes, ¿no? Santiago Ibú termina diciendo, joven todas sus aflicciones, no perdió la paciencia, yo tampoco. El Espíritu Santo me fortaleció, que su santo nombre sea bendito, amén. Pasó muchas cosas, en un momento le habían robado fanegas de trigo a los parientes de él. Bueno, tuvo algunos conflictos con sus hijos, uno de los hijos se fue a Rosario de Tal y por eso Francisco Enrique fue, digamos, el que fue a Rosario del Tala. Él se quedó en Uruguay y murió allá en Uruguay. Y así hay muchas historias, ¿no? Muchas cosas que pasaron. También muy agradecido con el pastor Morel, que era el que estaba junto con ellos. Un ejemplo de padre y de colono. Y bueno, después tenemos que el 7 de marzo de 1859, el mismo día que nací yo, nació mi tatarabuelo Francisco Enrique. Tenemos también algunas cartas de él. Pero antes dice, je ne crois pas qu'il y a un autre père de famille qui a dû avoir tant de patience como moi, y añade. O sea, no creo que haya un otro padre de familia que tuvo tanta paciencia como yo, en francés, ¿no? Es menester pedir a Dios la paciencia y la fuerza para soportar las pruebas. Es tan misericordioso que nos da fuerza e inteligencia. Un hombre como yo de tan pocas fuerzas e inteligencias, he de apoyarme en él y en ningún otro, que su santo nombre sea bendecido. La confianza que tenía Santiago en Dios es impresionante. Me emociona realmente. Colonia Valdense La Paz, enero 20 de 1884. Esta es una carta. Queridos hijos, os manifiesto la manera en que tenéis que obrar para conmigo. Estoy avanzado en años y sordo. Ya no puedo administrar. Os ruego reuniros todos juntos. Sois 10 hermanos, todos casados y con familia. Administrar mis terrenos entre vosotros como buenos hermanos, como si hubiese muerto. Traer un papel sellado y hacer un convenio y firmarlo todos y tráemelo para que pueda hacer mi testamento como buen padre de familia. Os ahorraré molestias y mucho dinero. Guardo para mí los bienes móviles y luego me las arreglo con los que trabajan mis tierras por cuanto a mi mantenimiento. Y otra del mes de marzo de 1885. Queridos hijos, os dejo mandamiento que os améis los unos a los otros,
Amad a Dios de un amor supremo, con temor, respeto y fe. Recuerda luego que sus antepasados han sido gente ni rica ni pobre, ni gente de corrupción ni orgullo. Al llegar a Montevideo el 12 de septiembre de 1857 éramos 10 personas y hoy en marzo de 1885 veis a vuestro Padre jefe de 102 personas. Os dejo mi paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vuestro Padre y abuelo, Santiago Guigú. Postdata, veis la vida de vuestro Padre en el Salmo 112. Bueno, Salmo 112, como recuerdan, es un salmo que nos habla de, de cómo es una familia centrada en Dios, de que no teme malas noticias, de esa fortaleza que tenemos que tener todos, de que ayuda a los pobres, una persona que realmente sirve a los demás. Y espero que eso sea para todos nuestros descendientes, no solo de Santiago, ¿no? Sino de todos los descendientes valdenses y de otras creencias cristianas. Otra cosa más que está aquí, Emilio Gans, que fue el que escribió lo recopiló, Cuestiones de Santiago Guigú, fue valdense viejo cuño, se acordaba de la roca de donde fue cortado, la roca es su fortaleza, Isaías 7:10, fue ejemplo de creyente, de padre y de colono. Los numerosísimos descendientes de Santiago Guigú han de ser orgullosos de su patriarca, pero también han de honrarlo, mirando como él a Cristo, autor y consumador de la fe. Así que honremos la roca en la que fuimos cortados y corremos sobre todo al Señor Jesús, que fue el que dio a todos mis antepasados. Como yo les dije, yo no creo en las maldiciones generacionales, no existen tampoco las bendiciones generacionales. Sí creo que una persona transmitiendo su ejemplo, su testimonio, puede ser de inspiración para sus hijos y a su vez esos hijos se siguen el camino del Señor, inspirar a sus hijos y así las generaciones se mantienen con el Señor siempre como el único que sana y salva. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, y eso lo entendían los valdenses muy bien. Y la fortaleza, a pesar de 7 siglos de persecución, y que sea la única iglesia de ese momento en la Edad Media que persistió, la única iglesia en el sentido de que hoy podemos llamar protestantes o evangélicos, que permaneció fue la iglesia valdense. Lamentablemente los cátaros, los albigenses, no pudieron continuar, pero la iglesia valdense sigue en pie, a pesar de algunas cuestiones, algunas cosas que se le critican, pero sigue en pie, y haciendo el bien y haciendo obras de caridad y predicando el Evangelio. Así que estoy muy agradecida con ellos y quería compartir la historia de los valdenses de forma resumida. Bueno, bendiciones y nos vemos en un próximo programa de Cristianos Bíblicos.